Muy bien, alumnos, es la tercera parte del video de la clase. Ahora tenemos los pasos de la nutrición animal. ¿Cuáles son los pasos de la nutrición animal? Bueno, vamos a comenzar. Se puede considerar los siguientes pasos para hablar acerca de la nutrición en los animales. El primer paso consiste en la ingestión. Como les había mencionado, se le llama ingestión ¿por qué? Bueno, los animales, incluyendo el ser humano, nuestra nutrición es de tipo heterótrofa y los alimentos tenemos que ingerirlos. ¿Ya? Todos los alimentos son ingeridos. Nuestra nutrición heterótrofa, entonces en nosotros los animales, incluyendo el humano, es una nutrición heterótrofa ingestiva. ¿Ya? Ingestiva, se ingiere alimento. Los animales no comen cualquier cosa. Obviamente no vamos a observar, por ejemplo, a un león alimentándose de plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que cada grupo de animal, cada especie, está adaptado para su medio en el cual vive y justamente en ese medio evolucionó, se adaptó y también obviamente su forma de alimentarse. Entonces, siendo nutrición animal heterótrofa, ¿no? Cada animal ya está adaptado y tiene una dieta adecuada para la cual este organismo le permite justamente sobrevivir. Entonces, acá la idea donde dice los animales no comen cualquier cosa es muy importante entender esto. Cada grupo está adaptado, o sea, cada grupo, cada especie, cada tipo de animal, ¿no? Está adaptado para digerir determinados alimentos. Esto es muy importante, vamos a subrayarlo. ¿Ya? A ver. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como acá nos está diciendo, cada grupo se refiere a cada especie o cada tipo de animal, se encuentra adaptado a su medio, ¿sí? En el cual vive, para digerir determinados alimentos. Así tenemos, por ejemplo, los animales herbívoros, los animales carnívoros y los animales omnívoros. Muy bien, en el caso de los animales herbívoros, estamos hablando de aquellos animales que solo se alimentan de plantas, de vegetales. Acá le vamos a escribir entonces, solo se alimentan entonces de plantas. ¿Sí? O también podemos mencionar que solo se alimentan de tejidos vegetales. Por ejemplo, podemos citar acá el cuy, el conejo, por ejemplo, la vaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Animales que ustedes conocen y que han podido ustedes observar, ¿correcto? Muy bien. También pues hay otros animales, ¿no? ¿Sí? Que también se alimentan justamente de plantas. Entonces, el cuy, por ejemplo, consume alfalfa, lo mismo que el conejo, se le puede dar alfalfa, a la vaca también, a la vaca se le puede dar incluso, se le da lo que se le conoce como la hoja del maíz también, ¿no? La panca, que se le llama así, la panca. También se le puede dar, por ejemplo, al conejo cáscaras de zanahoria, restos de pepinillo, la cáscara, por ejemplo. Entonces, ellos alimentan, su nutrición es básicamente de tejido vegetal, ¿sí? Solamente se alimentan de plantas, de las hojas de las plantas también, ¿sí? Muy bien, entonces, acá también incluso hay algunos insectos que se alimentan solamente de plantas, de la hoja, algunos insectos también, ¿sí? Ahí está. Ahora, el otro tipo de animales son los carnívoros. Los animales carnívoros solamente se van a alimentar de tejido animal.
¿sí? De materia orgánica animal. Entonces acá, para hacerlo más sencillo para ustedes, agregamos solo se alimentan de carne. ¿Ya? Solo se alimentan de carne. Estos animales son los que por lo general cazan, ¿no? Son cazadores, depredadores. ¿Sí? Ellos van a estar depredando, cazando otros animales. Y por lo general matan al animal o se le pueden comer estando vivos también. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, del león. El león, por ejemplo. Tenemos el caso también del gato. Es un animal carnívoro. Sí, por ejemplo, el tigre. Por ejemplo, el lobo. Ahí está el lobo, por ejemplo, que también es un animal justamente carnívoro, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? El tiburón, por ejemplo, también. Ahí está. Muy bien. Otro tipo de organismo son los organismos omnívoros. Entonces, los omnívoros se alimentan tanto de tejido vegetal como tejido animal. Entonces, acá vamos a agregarlo sencillo para que lo puedan entender. Se alimentan entonces tanto de plantas como de carne. ¿Ya? Entonces se van a alimentar tanto de qué? Tanto de plantas como de carne. Por ejemplo, ahí podemos citar el caso de quién, profesor. Por ejemplo, la gallina, aunque parece mentira, ¿sí? Parece que no fuera cierto, ¿no? Pero también le podemos dar carne, se puede alimentar también, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, el caso del ser humano. Los monos también, ¿correcto? ¿Sí? Los monos, chimpancés también. La rata. ¿No? Ahí está. Muy bien, ¿ya? Entonces los animales omnívoros son aquellos animales que se van a nutrir tanto de material vegetal o plantas y de material orgánico animal, carne. Muy bien, hacemos una pausa entonces por acá. Muy bien, alumnos, continuamos. Listo, continuamos, ¿sí? Se ve bien la imagen, vamos a ver. Ya. Muy bien, entonces el segundo paso de la nutrición animal corresponde a la digestión. Ya hemos visto los tipos de animales que existen según su forma en cómo se alimentan, ¿verdad? Tenemos entonces el segundo punto, que es la digestión. La digestión entonces es un proceso de transformación. Es la transformación de los alimentos ingeridos por el organismo animal en nutrientes que puedan ser absorbidos y utilizados por las células. Los nutrientes, recordemos otra vez, tienen que llegar a nuestras células.
¿Y cómo van a llegar esos nutrientes? Van a llegar a través del transporte y de esto se encarga la sangre. Entonces en la digestión, por ejemplo, eso que he dibujado, vamos a suponer que es una proteína. ¿Ya? Proteína. Muy bien. Entonces, si todo esto es una proteína que puede ser absorbida, o mejor dicho, puede ser justamente encontrada en las carnes, por ejemplo, obtenidas en las carnes, o también, por ejemplo, en algunas semillas de vegetales. El proceso de la digestión, entonces, consistiría en que esa proteína, correcto, que está formada por la unión de varias bolitas que se ve aquí, que químicamente se les llaman aminoácidos, el proceso de la digestión consiste justamente en la transformación. ¿Cómo así transformación? Que esa proteína debería ser cortada. Lo que hace nuestro sistema digestivo, como si tuviese unas tijeras, es cortar, por ejemplo, en este caso, cortar a las proteínas, ¿correcto? Ahí está. Lo vamos cortando, miren, como si fuese una tijera. ¿Ven? Ahí está. ¿No? Entonces, el proceso de la digestión consiste básicamente en que haya esta transformación. Miren, se corten las uniones y se liberen poco a poco entonces los componentes de esas proteínas. ¿Ven? Ahí está. Entonces, los componentes de la proteína, ¿sí?, son liberados, los aminoácidos, y cada bolita, y ahí se observa la transformación. Estos son los nutrientes. Y estos nutrientes deberán ir a la célula. ¿Correcto? Entonces la digestión consiste entonces en que se transformen los alimentos, sean transformados en nutrientes. Y estos nutrientes entonces tienen que ir a nuestras células. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Ahí está, nutrientes. Los hacemos más chiquitos, estas bolitas, y deben entrar a la célula. Cada célula de nuestro organismo. La respiración. El tercer paso de la nutrición animal es la respiración y consiste en que se toma oxígeno del medio y se devuelve el dióxido de carbono de la sangre. ¿Correcto? Entonces, eso es la respiración. Acá está el organismo. A través de la respiración, ¿qué es lo que vamos a tomar los organismos del medio? El oxígeno. Cuando inhalamos, ingresa el oxígeno. Ese oxígeno llega a nuestras células y ayuda a generar energía, como lo he explicado en el video anterior. Y entonces nuestras células van a liberar el dióxido de carbono, que será tomado por la sangre, y la sangre lo llevará hasta nuestros pulmones, ese CO2, para nosotros poder liberarlo, expulsarlo y devolverlo al medio. Entonces los organismos toman oxígeno del medio y expulsan dióxido de carbono, CO2, al medio. ¿Correcto? Se toma oxígeno, O2, del medio y se devuelve el dióxido de carbono, CO2, al medio también. Entonces, el oxígeno ingresa del medio al organismo y el organismo libera, expulsa CO2 al medio. Este dióxido de carbono será usado por las plantas para realizar la fotosíntesis. El transporte, el cuarto paso de la nutrición animal, sería justamente el transporte, ¿no? Entonces, en el transporte, la sangre transporta los nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Los de acá. Entonces, vamos a poner el nombre aquí, nutrientes. Ahí está. La sangre transporta los nutrientes y el oxígeno que ingresó, ¿se acuerdan del medio?, a todas las células. A la vez, la sangre va a recoger los residuos. Los residuos son los desechos que ya no sirve, o más que todo los residuos serían aquellos productos que se han generado en la célula y que no utilizará la célula. Productos de la nutrición, entonces se van a generar productos químicos que no nos sirven, ¿correcto? Y esos son los desechos que recoge la sangre. Y también recoge el dióxido de carbono. ¿Quién es el dióxido de carbono?
el CO2. ¿Ya? Y la excreción consiste ya en expulsar esos residuos, ¿correcto? Esos residuos serán eliminados, serán expulsados, que son justamente los desechos metabólicos. Por ejemplo, las heces, por ejemplo, la orina, ¿correcto? Son desechos. Entonces, todos estos son los pasos importantes de la nutrición animal, ¿correcto? Está bien entendible, lo copian en su cuaderno y hemos terminado. Gracias.